Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Les saludamos de verdad en el amor del Señor, dando gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad? Acordándonos siempre en las oraciones por el pueblo del Señor, sabiendo que somos mandados, ¿verdad?, a orar los unos por los otros. Y damos gracias a Dios en este tiempo de reflexión, en este tiempo de frío, en este tiempo, ¿verdad?, de que podemos tener intimidad con Dios, con nuestra familia. Recordarles que es importante, ¿verdad?, siempre tener un tiempo de relación con Dios íntimo, individualmente, del que tenemos como familia, como grupo, como iglesia, ¿verdad? Y quisiera compartir con ustedes el tema el día de hoy, llamado La serpiente en el desierto o Jesús y la serpiente de bronce. Yo creo que muchos hemos escuchado esto, ¿verdad? Pero vamos a ver qué interesante es escudriñar las escrituras, ¿verdad? No es algo tedioso, es algo fascinante. Entonces, incline su rostro conmigo, vamos a hacer una pequeña oración. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, amigo fiel, verdadero amor, Dios eterno. Tú eres, Señor, nuestro gran amor, nuestro socorro. Señor, tú eres, Señor, nuestro ayudador, nuestro sustento, Señor. Tú eres el principio y tú eres el fin, Señor, también nuestra vida, Señor. Queremos que sea así también, Señor, que tú seas prioridad en nosotros. Y para conocerte, Señor, y para saber cuál es tu voluntad, Señor, leemos tu palabra, Señor. Y es tu Espíritu Santo que redarguye nuestro corazón, que transforma nuestra mente, Señor, la renueva, Señor. Podemos renovar nuestra mente a través de la palabra, Señor, y te damos gracias por la palabra del día de hoy. Abre mi mente y mi corazón, Señor, y enséñanos, Señor, en el Espíritu, a nuestro Espíritu, Señor, lo que nos conviene, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y vaya conmigo a Números capítulo 21 y vamos a leer del verso 1 al 3 primero y así vamos a ir leyendo más versos, ¿verdad? Entonces el tema es Jesús y la serpiente de bronce. Jesús y la serpiente de bronce. Muy bien. Números capítulo 21, verso 1 al 3 se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Derrota del rey de Arad, el cananeo. Ese es el tema que tiene, ¿verdad?, como título este capítulo. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, ¿verdad? Con H, Horma. Y vamos a parar ahí. Fíjense que es bastante interesante, ¿verdad?, cuando Dios promete algo y nos dice: ya os he entregado, ya está hecho, ¿verdad? O cuando el Señor dice: escoge el bien y el mal y yo te bendeciré, ya está, ¿verdad?, el Señor diciendo lo que Él hará o lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros. Pero fíjense bien que nunca vamos a dejar de pelear, es decir, hay una cosa o lo más imposible, lo que el hombre no puede hacer, Dios ya lo ha hecho en la cruz. Mas sin embargo, usted y yo tendremos guerra, tendremos aflicciones. Y eso nos enseña el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas es, ¿saben qué? No lo vamos a engañar. No es como una religión, ¿verdad?, que se llama pare de sufrir. No vamos a dejar de padecer en la tierra, ¿verdad? Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir aflicciones. Eso no fue lo que prometió nuestro Señor. El Señor nos enseña que a pesar de las enfermedades, a pesar de las aflicciones, que dicen que de una persona justa que teme a Dios van a ser muchas esas aflicciones,
pero que de todas ellas los librará el Señor. Vemos aquí en el Antiguo Testamento, que como bien se ha dicho y lo vuelvo a repetir yo, el Antiguo Testamento era una sombra y figura de lo que vendría a ser. El Viejo Pacto es una sombra y figura del Nuevo Pacto. Y vemos aquí que lo que le sucede al pueblo de Israel en forma física nos sucede a nosotros, el Israel espiritual, de forma espiritual. Que valga la redundancia, ¿verdad? Entonces vemos aquí que cuando el cananeo dice, escuchó que Israel venía por el camino, peleó. Cuando oyó, fíjense que es interesante, pero así como en el cuerpo de Cristo hay oídos, ¿verdad? Parte del cuerpo es nuestro oído, parte de los sentidos es el oído, y en la forma espiritual, personas que escuchan. Alguien escuchó que un hermano está enfermo, viene y lo comunica a los líderes y se le puede visitar y se le puede, ¿verdad?, ayudar, se le puede orar por ellos. Es un oído, no es un chismoso, eso no es de Dios. Pero el oído tiene un oído sensible que se lleva a la condolencia, vamos a ver, a la simpatía, al dolor del hermano y quiere hacer algo por él. Entonces vemos en el caso del enemigo, el enemigo también tiene oído. Dice que este pueblo oyó que venía Israel por el camino. ¿Por qué escuchó? Porque la fama de hijo estaba creciendo, ¿verdad? Se oía de un pueblo que venía, que Dios lo respaldaba, que había hecho que el mar se abriera, mar rojo, etcétera, etcétera. Ya traían como un estándar o una visión de que, wow, son fuertes, ellos son, el Dios de ellos los defiende, ¿verdad? Y lo mismo el enemigo nuestro, el enemigo de nuestras almas, sabe quién está con nosotros, que es el poderoso, ¿verdad? Que pelea por nosotros, mas sin embargo, dice, le hizo guerra, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Siempre en las guerras hay bajas, ¿verdad? En una guerra hay bajas. ¿Qué significa eso? Que hay personas que fallecen, hay personas que quedan en el intento, en la guerra, o hay personas que quedan heridas, mutiladas, o con un trauma psicológico o cualquier otra cosa, ¿verdad?, desagradable. En la guerra espiritual también Satanás toma prisioneros. ¿Prisiones de qué? Prisiones de tristeza, prisiones de angustia, prisiones de dolor, prisiones, ¿verdad?, mentales. Muchas cosas que allí otro día vamos a profundizar en cuanto a las prisiones espirituales. Pero en este caso dice que él tomó prisioneros. Es decir, que tuvo una ventaja o que en esta primera vez que se peleó contra este enemigo pudo obtener la victoria. Entonces dice que después Israel hizo voto a Jehová. Vemos, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, que quienes estaban peleando contra los cananeos ya era la generación nueva. Acuérdense que el Señor, cuando se enojó, ¿verdad?, Él dijo que no pasaría la generación vieja a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la dureza de su corazón, por la rebeldía, por la murmuración. No los dejaría entrar. Entonces vemos que estos que están peleando, por excepción, ¿verdad?, ¿cómo se llama Caleb y Josué, los demás eran jovencitos. Ya Josué y Caleb ya no eran adolescentes, ya no eran jóvenes, ya eran adultos mayores. Mas sin embargo, tenían la fuerza de un joven, ¿verdad? Y la destreza y la obediencia y la sabiduría de una persona experimentada en guerra. Pero aquí dice que el rey que habitaba en Negev oyó. Y este ejército eran enemigos que estaban defendiendo su territorio y venían invasores, como ellos los miraban al pueblo de Israel, era como invasores, mas sin embargo ellos estaban reclamando una promesa de Dios, ¿verdad? Es interesante como la perspectiva que lo podemos ver. Recuérdense que 40 años de peregrinaje por el desierto habían llevado a Israel a la cumbre del monte desde el cual se veía la tierra prometida. Entonces todo Israel que tenía más de 20 años de edad al salir de Egipto bajo la dirección de Moisés había muerto, con excepción de 3, ¿verdad?, Moisés, Josué y Caleb.
Eso lo pueden ver en Números 14, verso 38. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando esa mayoría de gente muere? Quedó todavía algunos mayores, ¿verdad? Entre ellos. Pero iban a suceder cosas que, vamos a ver, que Dios las iba a acomodar para que su palabra se cumpliera, que ningún mayor de edad iba a entrar a la tierra prometida. Entonces iban a seguir habiendo guerras, iban a seguir habiendo muertos, iban a seguir sucediendo cosas, ¿verdad? A modo que entraran nada más los más jóvenes. Entonces vemos que esta nueva generación de Israel comenzó su acercamiento a la tierra prometida. Ellos encontraron su primer ejército hostil, que son los cananeos, ¿verdad? Entonces vemos que peleó. Nunca el enemigo, cuando oye que Dios levanta a alguien o te da a Dios una promesa, es el primero, en primer lugar, que cree y tiembla más que muchos humanos, ¿verdad? La Biblia dice que Satanás y sus demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando Dios emite una palabra, ellos creen. Por eso la fe que viene de lo alto no es solo creer en forma de entendimiento de que ya sabes que Dios habló, sino en forma de obediencia. Y dice que peleó contra Israel y tomó de ellos prisioneros. Entonces después que sucede esto, viene Israel, se levanta y vamos, empieza a decirle al Señor, bueno, voy a hacer voto contigo, pero tú tienes que ayudarnos a derrotar a estos enemigos. ¿Verdad? Entonces dice que Dios escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. ¿Después de qué? De que el pueblo hizo voto. ¿Qué es un voto? Una promesa. ¿Verdad? La palabra del Señor nos habla bien claro y nos dice que no hagamos promesa a Dios si no la vamos a cumplir. Y es mejor no cumplir y hacer que decir y no cumplir. ¿Verdad? Entonces es importante cuando hacemos voto con Dios, cuando le prometemos algo, no se nos olvide cumplirle al Señor, porque Él sí cumple sus promesas, ¿verdad? Dice que aquí la palabra de Dios, que ellos hicieron esa promesa y Dios escuchó y les oyó y los respaldó, y en esta ocasión dice que entregó a los cananeos en manos de Israel. Entonces es impresionante lo que Dios llama, y dice que llamó el nombre de aquel lugar Horma. Horma viene del hebreo Hormá, que significa dedicado o consagrado para destrucción. Es decir, ellos prometieron a Dios destruirla en honor a Dios. Yo voy a hacer esto y esto no va a ser para honra del líder del ejército, no va a ser para glorificar al que los estaba guiando a pasar por el desierto, no va a ser para crear más fama en el pueblo de Dios, sino dice para tu honra. Lo vamos a hacer para ti. Por ti vamos a destruir al enemigo. Por ti. Entonces es muy importante que como jóvenes, cuando tengamos una meta o estamos luchando, ¿verdad?, por salir adelante y tener una mejor vida aquí en nuestro país, a poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar es que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios, para Él, para su gloria y para su honra. Todo lo que yo haga, mis decisiones tienen que estar basadas en honrarle, bendecirle, exaltar su nombre, que su nombre sea puesto en alto. Entonces, Israel, provocado por el difícil viaje, habla en contra de Moisés. Ay, eso es interesante, ¿verdad? Ese es el verso 4 al 5. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban quejándose de el pan caído del cielo, o sea, maná. Bueno, nosotros creo que es interesante, ¿verdad?, que cuando tenemos algo, muchas veces Dios, ¿verdad?, envía su maná, su palabra fresca, su palabra de cada día, lo que nos sustenta nuestra alma. Murmuramos del tipo de mensaje que Dios nos envía.
¿verdad? Y se recuerdan, no, es que en Guatemala a mí me predicaban así. No, es que allá en China se habla así, ¿verdad? No, y y déjeme decirle que es importante darle gracias a Dios por el pan de cada día. Así como hay que ser mal agradecido con nuestra mesa, con lo que Dios lleva a nuestra mesa. También el pan que el Señor envía, ¿verdad? Cada vez que nosotros abrimos la escritura, un hermano dice, la palabra de Dios se lee así. Desde ese momento, no es esa persona que está hablando, sino que Dios que habla y usa bocas prestadas. Y tenemos que dar gracias a Dios. Sea que el pan, ¿verdad? Lo sacaron medio crudo, quizás ese se les pasó en el horno y se quemó el pan. Pero la verdad que el Señor siempre da su pan a tiempo y no vuelve vacía su palabra. Tenemos que creerlo, ¿verdad? Entonces dice que para rodear la tierra de Edom. Ellos tenían que salir lejos de su camino porque los edomitas se negaron a darles paso. Usted lee, ¿verdad? Porque usted lo va a seguir estudiando en su casa, este audio. Y dice en número 20, 14 al 21. Así que usted lee número capítulo 20, de verso 14 al 21, para entender por qué ellos tenían que rodear. De hecho, para ir alrededor de los edomitas, ellos debían volver hacia el desierto y lejos de Canaán. Es decir, iban de reversa. En vez de ir recto avanzando, tenían que dar la gran vuelta otra vez por el desierto. Y obviamente, alguien que está por decirle algo, que usted ya está en la frontera de Tijuana, ¿verdad? Y le dice el guía, de aquí no podemos atravesar directamente porque no nos dejan pasar, ¿verdad? Hay un muro, hay personas, pero si nos regresamos por el camino que veníamos, pero damos la vuelta allá a la esquina por el lado de... Vamos a ver, al otro lado, ¿verdad? Una otra costa por ahí, por Miami, por tal lado sí están dejando entrar. Un decir, ¿verdad? Una comparación. Usted dirá, oh no, pero todo lo que he caminado, yo he cruzado tantas, como dice alguien por ahí, yo soy 3 veces mojado, 2 veces mojado, 10 veces mojado, los que vienen de más lejos. Entonces, ¿qué sucede? No, volver a comenzar. Es otro dinero, otra gastadera. Me pueden robar, me pueden matar en el camino. No, quitó. Entonces empezó, imagínese usted, póngase en el lugar de ellos, iban de reversa. Aparte, iban apaleados, les habían dado una buena en la guerra. Tenían gente que se había quedado con ellos porque dice que habían tomado prisioneros. Entonces, póngale ustedes. Este es el nuevo Israel, ¿ok? Los jóvenes. Ya los padres no estaban ahí para pelear por ellos. Y eso es importante, jóvenes, que habrán oído, ¿verdad? Hay un momento que cuando somos niños, cuando hay problemas en el hogar, ¿verdad? Si no hay dinero, si no hay algo, quienes resuelven, quienes sean los padres. Quienes pelean con el enemigo para que a ti no te lleve Satanás, ¿verdad? A las corrientes que te envuelven es los padres. Pero hay una edad que te va a tocar pelear tu propia batalla y es necesario que seas valiente, que te esfuerces, que no te acobardes, ¿verdad? No importa si el enemigo está enfrente de ti, no importa, ¿verdad? ¿Qué es lo que diga el adversario? Tú tienes que tener la seguridad de qué dice Dios. Y si Él dice que Él abre caminos donde no hay, si no hay salida a ese problema, aparentemente no hay salida, con Cristo siempre hay solución. Incluso hasta la muerte, porque Él venció a la muerte. Amén. Entonces ellos tenían razones humanas, razones de, vamos a decirles, lógicas, mentalmente estaban deshechos, pero tenían desaliento, pero no tenían excusa para hablar. Primeramente, en contra de Dios ni en contra de Moisés. Entonces ellos tenían un desafío. Y claro, todo ese desafío no era gracioso, no era para ponerse a reír y hacer fiesta, pero tampoco era para hablar en contra de Dios, ni murmurar de lo que Dios le enviaba, del maná, ni olvidarse de todo lo que Dios había hecho por todo el camino y cómo los había librado con mano fuerte. Dice que Dios los defendió. Entonces dice que el pueblo habló en contra de Dios y de Moisés. Tristemente, la nueva generación sonaba como la antigua. Tristemente, muchas veces a los viejos que están en el evangelio, el Señor nos dice, las mujeres, ¿verdad?, mayores tienen que enseñar a las jóvenes, dice, a cómo comportarse como mujeres, como amas de casa. Y los hombres, pues del mismo modo, ¿verdad? Los hombres viejos tienen que amar a sus mujeres, dice, como Cristo amó a la iglesia.
Y muchas veces, y eso solo por dar un ejemplo, pero esto es en todas las áreas, ¿verdad? En todas las áreas somos llamados que los viejos tienen que dar ejemplo a los nuevos. Entonces muchas veces decimos, no, pues los jóvenes no hacen esto, los niños no están quietos, no, que aquel no se sujeta a lo que se le dice. Pero usted como adulto y como viejo en el camino de Dios, ¿usted se sujeta? ¿Usted da el ejemplo a los jóvenes? Porque si no lo estamos dando, no podemos exigir. Y aquí vemos una generación nueva que había aprendido las malas mañas de sus padres y estaban haciendo exactamente lo mismo. Sabían ellos perfectamente que por la murmuración, la terqueza de su corazón, Dios no les había permitido obtener lo que era entrar a la tierra prometida, y ellos estaban haciendo exactamente lo mismo. Continuaban con los pasos de sus padres. Esta nueva generación no sería más capaz de entrar a la tierra prometida de lo que fue la previa generación, porque estaban siguiendo los mismos pasos. Y vamos a ver, si algo no nos da resultado y algo salió mal, si tú vuelves a hacer lo mismo, no puedes esperar un resultado diferente. Es decir, para que haya un resultado diferente, yo tengo que cambiar mis acciones, mi comportamiento y mi actitud. No podemos esperar que Dios cumpla sus promesas y seguimos igual que tercos que el año pasado. No podemos esperar que Dios haga la obra en la iglesia y seguimos siendo los mismos tercos y seguimos siendo los mismos rebeldes y los mismos desobedientes. Si queremos esperar algo de Dios, algo que Dios ha prometido pero que no lo ha hecho por mi culpa, porque yo no he querido obedecer, quiere decir que en mí está el problema y no en Dios, porque Dios es fiel. Dios es verdadero y Dios cumple sus promesas. Él no es hombre, dice, para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios, si Él lo ha prometido, Él lo hará. Entonces, hay que examinarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que impide que Dios no cumpla su promesa en mí. Llámese promesa de traer a nuestros hijos, ¿verdad?, al evangelio. Porque Él dice que el que creyere, ¿verdad?, toda y su casa también vendrían al Señor. Pero ¿qué es lo que hay en mí que impide que su promesa sea real? Otra promesa, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que impide que el Espíritu Santo esté resentido con mis acciones o resentido por algo que yo dije? Hay que pedirle perdón. Entonces podemos ver aquí y vemos el reflejo aquí, que no importa quién es, si es un nuevo o un viejo en el Evangelio, si se repiten las mismas acciones, el resultado va a ser lo mismo. Pero vemos aquí que usted lee, ¿verdad?, en su casa, estudie Éxodo 15, 24, Éxodo 16, verso 2, Éxodo capítulo 17, verso 3, Números capítulo 12, verso 1, Números 14, 2, Números 16, 3, 16, 41 y 22. Y aquí pues los hijos de Israel se describen como que hablan en contra de Moisés. En estas situaciones Moisés lo sabía, ¿verdad? En Éxodo 16, versos 7 al 8, Moisés lo sabía y el Señor lo sabía, ¿verdad? Números 14, 27. Que ellos realmente estaban hablando en contra de Dios. Al hablar de Moisés, hablaban en contra de Dios. Pero el pueblo no era lo suficientemente descarado, ¿verdad?, para hacerlo directamente. Entonces hablaban de Moisés y pues automáticamente hablaban contra de Dios, pero no se atrevían a hacerlo directamente contra Dios. Pero esta nueva generación estaba más atrevida y ellos directamente acusaban a Dios y después pues le tiraban lo que sobraba pues a Moisés, ¿verdad? Pero es interesante y peor aún, digo yo, y más drástico. Si Dios había castigado a la generación anterior, también tenía que hacerlo con esta. Y veamos el verso 6 de este capítulo, ¿verdad? 3 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. El Señor envía serpientes ardientes. Muchas situaciones y juicios que son enviados, aún incluso dentro del pueblo de Dios, porque Dios, antes de juzgar al mundo, dice que Él primero juzga a su pueblo. Eso es bíblico, ¿verdad? Entonces dice aquí que Dios envió serpientes ardientes y que mucho pueblo murió. Entonces vemos aquí que fue Dios que envió, así como Dios también envió un espíritu, ¿verdad?, de tormento a Saúl por su rebeldía y su desobediencia. Dios envió también aquí, vemos serpientes ardientes. ¿Cómo se imagina usted que eran esas serpientes ardientes? Algunos dicen que eran de un color rojo, como el color del fuego. Y otros creen que su mordida era que causaba una sensación de ardor intenso. Así que eran llamadas serpientes ardientes por el ardor de la picadura, ¿verdad? Jehová envió.
Estas serpientes vinieron de parte de Dios para tener la atención de la nación en este lugar crítico de su vida en el viaje a la tierra prometida. Si ellos seguían yendo en la dirección que mostraban en los versículos previos, ellos nunca entrarían porque morirían al igual que sus padres en el camino. Muchas veces el Señor permite situaciones en nuestra vida de enfermedad, de luto, de X cosa, porque Dios es soberano y Él hace lo que a Él le place. Entonces pueden ser diferentes situaciones, no necesariamente una enfermedad, pero usualmente utilizan mucho ese lado, ¿verdad? Para llamarnos la atención y que volvamos al camino de rectitud, al camino de la humillación, al camino del perdón, ¿verdad? Porque Dios no quería porque Dios, el motivo principal de Dios, sacarlos de la esclavitud, que fueran libres y que fueran felices en una tierra que fluía leche y miel. Mas sin embargo, la terquedad de ellos, la rebelión y todo eso, pues el Señor tuvo que ir corrigiendo su carácter y corregirlo, ¿verdad? De tal modo, así como era la gravedad de la ofensa, así era el castigo también. Y efectivamente dice que aquí murió mucho pueblo de Dios. Estas víctimas, fíjense, Dios pudo haber mandado estas serpientes a los cananeos. Pudo haber mandado estas serpientes a los morreos. Pudo haber mandado a todos los pueblos para que cuando ellos llegaran ya estuvieran muertos todo el mundo y enterrarlos y bien fácil obtener la tierra prometida. Dios pudo haber mandado fuego del cielo y enterrar a todo el mundo y ellos conquistar, ¿verdad? Pero Dios no obra así. A veces lo queremos todo tan fácil y rápido. Pero Dios, como un guerrero que es, como varón de guerra, dice que es Jehová. Jehová es varón de guerra. Y como dice un dicho popular, pues no, hijo de tigre sale pintito, ¿verdad? Sale tigreado, sale marcado también. Y si nosotros también somos hijos de Dios, también somos guerreros. También los jóvenes son guerreros. Por eso el nombre de los jóvenes es Ejército Juvenil, porque somos una fuerza, un ejército. No es de nuestro capitán, no es la hermana Ana, sino nuestro Dios, ¿verdad? Así como el líder del pueblo de Israel no era Moisés, sino Dios a través de Moisés, que es muy diferente. Pero su líder y su capitán es Cristo, igual nosotros, ¿verdad? Nosotros somos guiados por Cristo. Me llama mucho la atención el verso 7 al 9. Vamos a leerlo conmigo. Entonces, después de esta mortandad, dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, vamos a parar ahí, que no este pueblo había estado hablando de Moisés a espaldas. Es como los hermanos que hablan de su líder a espaldas, pero cuando hay problemas, bien que le piden que oren por ellos, ¿verdad? Pero qué hermoso es Dios, ¿verdad? Que el corazón de Moisés no se había contaminado y él también rogaba a Dios por el pueblo. Por eso es importante, dice la palabra de Dios, que obedezcamos a nuestros líderes porque ellos oran por nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que hace un líder. Y le dicen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Reconocen. El reconocer el pecado, el confesar, dice la palabra, confesaos los unos a los otros vuestras faltas. Eso es lo que hizo esta juventud. Fíjense qué importante que el pueblo antiguo, los padres de ellos, no hicieron esto. La nueva generación admitieron a Moisés, porque pudieron habérselo confesado nada más a Dios en la oración, pero fueron a Moisés. Dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, el pueblo, no uno, el pueblo, por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y aquí vemos la otra contraparte. El pueblo se humilla, reconoce que habló contra su líder, contra Dios, pero viene el líder, no cobra venganza y dice, no, pues yo les advertí, ahora que se salve quien pueda, hay que Dios castigue al que tenga que castigar, porque son tercos, son así y son allá. El corazón de Moisés era un corazón limpio. Y él oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Hemos pecado. Pueblo del Señor, es reconocer
que somos pecadores es importante. Confesarlo es importante. Pero sobre todo es, ¿verdad?, tener paz los unos con los otros. Dios no hubiera escuchado la oración de Moisés si Moisés, herido porque créame que cuando uno ama a alguien y habla en contra de uno, el corazón se hiere. Pero el corazón de Moisés, a pesar del dolor y la angustia, estaba libre de cualquier resentimiento, y Dios respaldaba la oración de Moisés. Lo que Moisés le pedía a Dios en oración por el pueblo, Dios lo hacía porque Moisés amaba al pueblo. Era un buen líder. Entonces Dios no es que obedeciera a Moisés, sino que la voluntad de Dios se cumplía en la vida de Moisés. Que eso es muy importante, ¿verdad? Entonces ellos no confiaron en médicos, no confiaron vamos a decir, en hierbas naturales, no confiaron en la medicina moderna, no confiaron, ¿verdad?, en el hombre ni en Moisés, sino le dijeron: ora a Dios por nosotros. Pusieron la confianza en Dios, pero también reconocieron el liderazgo de Moisés. Es muy importante que tú dices: bueno, yo le oro a Dios y Dios me escucha, yo no tengo que decirle a los líderes, ¿verdad? Muy bien, así piensas, pues mira, es importante también reconocer a un buen líder y pedirle oración a él para que él ore a Dios por nosotros. No es que Dios no te pueda escuchar a ti, pero hay un orden, ¿verdad? Dios ha estipulado personas, hay un orden, ¿verdad? Y Dios puede escucharte a ti, pero qué bien es una oración con refuerzo, ¿verdad? Que alguien más te pueda ayudar y soportar y socorrer. Muy bien. Dios le da una orden a Moisés, que se haga una serpiente, y le dijo que la pusiera sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y la mirare a ella vivirá. Oigan bien, este fue un orden de Dios a Moisés. Esto no es como cuando Moisés subió, ¿verdad?, al monte, y Aarón hizo un becerro de oro. ¿A petición de quién lo hizo? Del pueblo. El pueblo quería idolatrar una imagen, porque decía: Moisés ya nunca va a volver, quién sabe si se murió, quién sabe si algo se lo comió. Estaban, ¿verdad?, haciéndose sus ideas. Y este Aarón, por la presión de Moisés, en vez de ponerse los pantalones y decir: no, déjenme consultar a Dios, él dio el deseo del pueblo. Y déjenme decirle que muchos líderes también hacen lo que el voz del pueblo dice. Y aquí Dios no nos manda a hacer lo que el pueblo quiera, sino lo que la revelación de Dios ¿verdad? Por el tiempo de intimidad con Dios que se hace en oración. Dios revela qué tipo de palabras se tienen que dar al pueblo, aunque al pueblo no le guste, o aunque al pueblo le guste. Y gloria a Dios porque le gusta, porque el que le gusta entiende que Dios es quien habla. Pero el que no, de todas maneras el Señor usa, ¿verdad?, de diferentes maneras. Y esta era una dirección inusual de Dios. Y el resultado fue milagroso. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Si usted se recuerda, la semana pasada estuvimos hablando y tocando el tema, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, hablaba a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. En ese mismo capítulo, ¿verdad?, de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí hay una similitud entre lo que es lo que hizo Moisés y lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, como una serpiente. ¿Qué puede tener de similitud una serpiente con Jesús? Vamos a ver, las serpientes son, la mayoría de veces son usadas con imágenes del mal, de lo maléfico, lo diabólico, ¿verdad? Sobre muerte, sobre maldad, sobre engaño, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, verso 1 al 5, también en Apocalipsis 12, 9. Como sea, el bronce es un metal asociado con el juicio en la Biblia. Cuando usted lee algo de bronce, ¿verdad?, habla de juicio. Entonces, porque el bronce debe ser hecho al pasar por medio de los fuegos de juicio. Entonces, fuegos de juicio. Entonces, hay juicios que Dios emite,
como cuando decimos estoy siendo pasado por el fuego. Está siendo enjuiciado. Está siendo probado. Está pasando un examen práctico. Porque aquí en los estudios estamos estudiando, ¿verdad? Yo voy a decir teología, pero no solo eso, sino que estamos estudiando lo que es teoría. Cuando Dios nos pasa y nos prueba el corazón, estamos haciendo lo práctico. Entonces aquí dice que era una serpiente de bronce. El bronce sí habla del mal, pero el mal habiendo sido juzgado. Igual que Jesús, que no conocía pecado, dice la palabra de Dios que se volvió pecado por nosotros en la cruz. Y nuestro pecado fue juzgado en Jesús. Una serpiente de bronce es una imagen del mal ya tratado y juzgado. En adición a esto, si la serpiente se colocaba horizontalmente en el asta vertical, es fácil de ver cómo esta era también una representación visual de la cruz. Como sea, muchas tradiciones muestran la serpiente siendo enrollada alrededor del asta, y esta es la fuente de figura antigua de sanación y medicina. Si ustedes buscan un logo de la medicina, está una asta en medio, verá ahí unas serpientes alrededor. ¿Por qué? Porque es basado en esto, basado en la Biblia. Aún la medicina, ¿verdad? Por muy moderna, tiene muchas bases bíblicas. Dice, cuando alguna serpiente lo mordía y miraba a la serpiente de bronce, vivía. El pueblo era salvo no porque ofrecían holocausto. Oiga bien, el Señor no le dio la orden a Moisés que levantara esta serpiente de bronce para que fuera venerada por el pueblo. No era para llevar ofrendas. No era para orarle a la serpiente. No era para pedirle un milagro a la serpiente. Era solo para verla. El pueblo era salvo simplemente al mirar la serpiente de bronce. Ellos debían confiar que algo tan aparentemente torpe como mirar a una serpiente era suficiente para salvarlos. Ciertamente algunos perecieron porque ellos pensaron, ¿para qué la voy a ver? ¿Verdad? ¿Para qué? Y así hay muchos que desprecian a Cristo porque ellos dicen, ¿cómo pueden salvarme a mí siendo yo tan malo? ¿O cómo puede Dios perdonar a los asesinos, a los violadores? Con solo el hecho de confesarse a Dios. Con solo el hecho de recibir a un Jesús que no sé si existió. Mire lo que dice Isaías capítulo 45, verso 22. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos. ¿A quién vamos a ver? A Jesús. Mirad a mí, mírenme y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es decir, no le busquen porque no hay otro. Mírenme a mí. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él. Pero muchas veces le decimos al amigo, ven a Cristo, pon tus ojos en Jesús. Y muy bien, así es. Pero ¿qué del pueblo que se olvida de ver a Jesús? ¿Qué del pueblo que desconfía de su Hacedor? No sé si usted ha oído hablar de Charles Spurgeon, un famoso predicador, ¿verdad?, del antiguo tiempo, muy interesante sus enseñanzas, sus prédicas. Dicen que él aceptó a Jesucristo escuchando un mensaje de Isaías capítulo 45, verso 22. Entonces, es muy importante que usted y yo entendamos que aquí no se nos está mandando a la idolatría. Simplemente el Señor quería que vieran que no era ni algo que hacía Moisés, sino que era un símbolo de lo que ha de venir, que era Cristo en la cruz, llevando toda maldición, toda idolatría, llevando todo, con el celo hecho de creer, de verlo a Él. Podían ser sanos, no solamente de sus llagas físicas, sino de la muerte segunda. Y muchos, al igual que el pueblo de Israel, que despreció ver a esta serpiente de bronce, muchos hoy en día rechazan a Jesús. Y es triste porque dice que mucho pueblo murió por la picadura de esas serpientes. Y es triste ver que en estas épocas que estamos en los tiempos finales, que sus juicios, que son justos juicios que hay en el mundo, mucha gente muere, y mucha gente muere en Cristo, y gloria a Dios por lo que se van
con el Señor, pero tristemente muchos mueren la segunda muerte también, por haber despreciado a aquel que fue levantado, ¿verdad? Para ser expuesto en la cruz por amor a mí, por amor a ti. Es importante, ¿verdad? Saber que en Éxodo capítulo 20, verso 4, Dios prohíbe la creación de ídolos. Y esta serpiente de bronce no era un símbolo, no era un ídolo, sino un símbolo. Y que por la fe del solo verlo, pudieran ser salvos. Salvos de morir por la picadura. Tristemente, hermanos, hay que decirlo, incluso este símbolo ordenado por Dios fue convertido en un ídolo. Dios muchas veces levanta a un líder en la iglesia, levanta a alguien, ¿verdad? Que Dios lo use, pero no hay que idolatrar. No hay que poner la mirada en el hombre o en la mujer, hermanos. Por más que Dios lo use, simplemente instrumentos de Dios somos. Y vemos en las formas del rey Ezequías. Otro día lo vamos a estudiar, pero dice que él hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Neustán. Neustán significa cosa de bronce. Le llamó una cosa, ¿verdad? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. Entonces, ¿acaso leímos que dijo el Señor que le hicieran incienso? No. Claro que no. Pero el pueblo, siempre la gente tiende a idolatrar lo que Dios levanta. Y eso es una ignorancia. Y eso es atentar contra la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que idolatremos sus instrumentos. Él quiere que cuando miremos que Dios levanta a alguien y Dios lo usa, la gloria sea para Dios. Cuando usted diga, oh, qué bien canta ese hermano, cómo lo usa el Señor en la consolación a este otro hermano, cómo lo usa en la exhortación, gloria a Dios por la vida de tal hermano. ¿Verdad? Y la gloria es de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cuando Dios levanta a alguien. Dios, gracias por este líder que has puesto. Gracias por los líderes de remanente, Señor. La gloria es para ti, Señor. Síguelos usando, síguelos llenando, sigue fortaleciendo. Sigue, ¿verdad? Y sigue. Pero la gloria tiene que volver a Dios porque de Él es. Entonces dice Segunda Reyes 18:4. Él quitó los lugares y quebró las imágenes y cortó los símbolos de cera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Entonces, es súper importante que aunque Dios dio la orden, ¿verdad? Dios la dio porque Dios la dio. Tenemos que recordar para qué la dio. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo que Jesús fue a la cruz? ¿Para que idolatremos un pedazo de madera? No. Maldito, dice la Biblia, todo aquel que muriera en un madero. ¿Para qué Dios dejó que su Hijo fuera visto, humillado en la cruz? Para que tú y yo fuéramos salvos a través de Él. ¿Para qué Cristo Jesús murió en la cruz? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice el verso 16 del capítulo 3, de donde estábamos leyendo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16 sea quizás uno de los, vamos a decirlo, famosos o más populares versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque al igual que Nicodemo, ellos creían que Dios solo amaba al pueblo de Israel, a los judíos. Pero aquí vemos que esa idea judía sobre el alcance de la salvación no les alcanzaba la mente para pensar que Dios amaba al mundo. Era necesario que Jesús mismo le explicara, sabes, hay un regalo de salvación que es Dios envió a su Hijo para que todo aquel judío, no judío, griego, no griego, esclavo o libre pudiera venir a Jesús. El amor de Dios cubre multitud de pecados, multitud de ofensas, su sangre es capaz de redimirnos. Y entonces, el judío, aunque era muy listo, no podía entenderlo. Por eso el amor de Cristo
Es algo que sobrepasa todo entendimiento, su amor. No podemos abarcarlo porque Dios es más alto que el mar, más alto que los cielos, más ancho que el mar es su amor. De tal manera Dios amó al mundo. Pero también dice en Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia, los hombres, los esposos deben amar a sus mujeres. Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en Gálatas capítulo 2, verso 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es algo, jóvenes, que ustedes deben saber y no solo memorizar, sino creerlo y escribirlo en la tabla de su corazón. Y que Cristo murió por el mundo. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a su iglesia, a su pueblo, a los redimidos. Pero que el Señor también te ama a ti de forma personal. Dios te conoce por nombre. Dios sabe quién tú eres. Dios mismo te formó en el vientre de tu madre con un propósito. Y dice que Él se entregó en la cruz por aquellos pecadores, por los asesinos. Pero también se entregó en la cruz por ti. Y es necesario que lo honremos con nuestro ser, con nuestras decisiones, tomando nuestras decisiones basadas en Él, en que lo glorifiquen a Él, en que lo pongamos a Él en primer lugar. Que así como Moisés levantó esa serpiente de bronce en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y no solo levantado en la cruz, sino que también sea levantado en tu hogar, ahí donde estás, en tu familia. Tú seas esa luz que pueda alumbrar, ¿verdad? Que pueda guiar y que pueda llevar tu familia a la cruz de Cristo. Que tus decisiones, que tus palabras, que tu forma de ser, diga a la gente, ese es diferente. Ese no es religioso. Él tiene amor, Él tiene compasión. Eso es exaltar el nombre de Dios, no solo con nuestra boca, sino con nuestros hechos. ¿Has levantado el nombre de Dios en alto o lo has puesto en vergüenza? Para que todo aquel que en Él cree, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Tu vida no se perderá. Tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Muchos buscan, ¿verdad?, la eterna juventud, no envejecer. Otros creen en filosofías, ¿verdad?, de reencarnamiento. Otros creen en tantas tonteras que hay. Pero es importante lo que Dios dice a través de la palabra. De tal manera amó Dios al mundo. Es el motivo más poderoso, el motivo por lo que Dios envió a Jesús por amor. Su Hijo unigénito es el regalo más grande. Es una bienvenida amplia para todo el que cree. Es un escape sencillo pero poderoso que implica fe. Es una liberación divina, no se pierda. La posesión más preciada es la vida eterna. Y como dice la palabra del Señor, no debemos descuidar una salvación tan grande. Tan grande. Y con eso acabamos por el día de ahora. Que el Señor le bendiga. Abramos nuestro corazón al Señor y seamos dóciles a su palabra. Amén. Y podamos crecer en estatura y en conocimiento. Y podamos darle la gloria a Dios y levantarlo en alto, ¿verdad? Ponerlo en alto. Que el Señor le bendiga, amada iglesia, jóvenes. Y nos estamos viendo en la iglesia el día de mañana. Bendiciones. De mí, su amor es tan fuerte como un huracán y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria,
veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. La gracia en sus ojos, gracia es un mar en que nos hundimos.